entonces nosotros resolvimos algunas integrales. Resolvimos algunas integrales usando logaritmo natural. Bien. La idea es que el numerador quede con un grado más pequeño que el del numerador. Si el grado en esas condiciones, uno puede hacer una sustitución y resolver la integral, ¿no? Por ejemplo, recapturando ideas aquí mientras ingresan los demás. Por ejemplo, yo tengo la integral de x sobre 1 más x cuadrado, ¿no? Esta la puedo hacer fácilmente usando, primero, haciendo una sustitución y reescribiendo esta integral de la forma 1 sobre u por du, donde u va a ser la sustitución que hagamos. En este caso, ¿cuál sería el u adecuado, por ejemplo? En este caso, el u adecuado sería, como el denominador tiene grado 2, entonces el u adecuado sería 1 más x cuadrado. Bien. Sería así. Recuerden que estamos nosotros dedicados a resolver la mayor variedad de integrales posibles, ¿no? Entonces, estas integrales se resuelven usando logaritmo natural, luego de hacer la sustitución, ¿no? Si yo defino u así, esto es de u. De u va a ser, coloquemos aquí un 2x para no demorarme mucho con este ejemplo. Pero si u es 1 más x cuadrado, de u es 2x por dx. Bien. De u es 2x por dx y aquí simplemente cuando reescriba esta integral, de u va a sustituir todo eso. Esta integral la puedo escribir así como du, que sustituye ya todo lo que encerré aquí en esta bolita, sobre u, ¿no? Que es el 1 más x al cuadrado. Que esto también lo puedo reescribir así si quiero. Como 1 sobre u por du, ¿no? Y ya sabemos que cuál es la antiderivada de este tipo de integrales, ¿no? La antiderivada de esto, ¿cuál es? O la integral de eso. ¿Sí han estudiado? El logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿cierto? Más alguna constante, como siempre, en el caso de que la integral no está definida. Y ya que resolvimos la integral, pues, como la integral original que nos dieron fue en términos de x, miren, entonces es bueno que uno al final vuelva y sustituya. ¿Cuánto es que vale u? U vale 1 más x cuadrado. Entonces aquí reescribo esto como 1 más x cuadrado. Y así concluimos, pues, que la integral de esa función, esta integral, es igual a esto que está aquí. Bien, ese es el argumento. Si usó sustitución ahí y cuando nos quedó la integral de 1 sobre u, pues usamos el logaritmo natural de 1. Sabemos que esa es la antiderivada de esta integral, pues, de esta función. Y eso fue fundamentalmente lo que hicimos en la clase anterior. Ahora, también analizamos unos casos en el que, por ejemplo, el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Digamos que este cuadrado no está aquí. Cambiemos las cosas un poquito. Si ese cuadrado no está ahí, si está así la integral, entonces ya no sirve el método de sustitución. Ya no nos va a quedar porque cuando, por ejemplo, yo defino u igual a 1 más x cuadrado, de u va a ser igual a dx, ¿cierto? Que la derivada de u, o sea, cuando derivo de x da 1, entonces de u es igual a x. ¿Estos pasos sí están claros o no? Por lo tanto, haciendo la sustitución, no gano prácticamente nada. Porque de u es igual a x, entonces yo reescribo la integral, pues de u igual a x. Entonces aquí coloco el de u. Y x, si lo quiero escribir en términos de u, pues lo despejo de aquí. X es igual a u menos 1. Sobre 1 más x. 1 más x es u. Entonces quedaría así, miren. O sea, no cambio en nada la integral. Sigo con el mismo problema. O bueno, no es tanto, no es exactamente el mismo problema. De hecho, sí hasta ayudó esto, ¿no?
porque aquí yo puedo separar esta fracción, ¿no? Dividir cada uno de los términos entre u. Es lo mismo que tener u sobre u menos 1 sobre u, ¿sí o no? O sea, separando ahí. Todo esto integrándolo con respecto a u. Hasta sirvió. Sirvió en este caso. Pero permítanme hacer una pausa. Lo que vimos nosotros en la clase anterior es que hacíamos esta división aquí indicada y reescribíamos esta función, bien, que fundamentalmente va a dar algo como lo que está aquí. Prácticamente ahí cuando hicimos las sustituciones de división se pudo hacer de una forma más sencilla. El hecho es que u sobre u es 1, ¿no? Entonces me quedó la integral de 1 menos 1 sobre u. Y la integral de 1 es u, ¿cierto? Y la integral de menos 1 sobre u, voy a escribirla aquí, es que el logaritmo natural de u, del módulo de u. Entonces esto es, a la final, u menos logaritmo natural del módulo de u. Que si reescribo esto en términos de x ahora, porque la integral fue planteada así, es lo mismo que tener, como u es 1 más x, lo mismo que tener 1 más x menos logaritmo natural del módulo de 1 más x. Bien. Esa es una forma de resolver esa integral. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí o no? ¿Sí me escuchan? Ah, perdón. Sí se escucha bien. Ah, bueno. Entonces tendríamos eso. Bien. Ahora, ahí hice una sustitución. Podría no haber hecho la sustitución, ¿no? O sea, podría haber hecho la división en x dividido entre 1 más x. Aquel truco que les mostraba en el video anterior, ¿no? En el video de la clase del martes. Entonces tenemos eso, que el logaritmo nos ayuda a resolver este tipo de integrales. Y ahora, bueno, también que recordemos lo siguiente. Dijimos que si tenemos logaritmo natural de u, ¿cierto? Y lo derivamos, digamos. ¿Se acuerda cuánto da la derivada del logaritmo natural de u? Da 1 sobre lo que 1 sobre está u 1 sobre u por u', ¿no? por u prima, Por, sí. por u'. Y esto yo lo puedo escribir en términos de u o de y, no importa si la letra, ¿no? A ver, esto también tiene que quedar claro, ¿no? Yo coloco aquí una y, aquí una y, pues no, es lo mismo, estoy diciendo la misma forma. Y también una y. Bien. Esto lo vamos a tener en cuenta porque antes, o sea, vamos a usar esto para calcular derivadas de funciones muy complicadas, usando propiedades del logaritmo natural y este hecho. Pero enseguida vamos hacia allá. Entonces ahorita vamos a ver las propiedades del logaritmo natural. Propiedades. Y esas son las que están aquí en estas notas. Bien. Entonces miren estas propiedades tan generosas, tan amables. Que el logaritmo natural de 1 es 0, bueno, eso ya lo sabemos. Esa no, yo no la contaría como una propiedad. Sin embargo, la 2, esta sí está interesante. Dice que el logaritmo natural de a por b es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Bien. Entonces está transformando una multiplicación aquí interna en una suma. Y eso es bueno porque es más fácil sumar que multiplicar, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo se prueba eso, cómo llegan a eso. Enseguida miramos una idea. La propiedad 3 también es interesante. Escucha. Porque transforma, o sea, el exponente de la a, aquí tenemos a a la n. Estoy tomando el logaritmo natural de a a la n. Y lo que pasa es que el logaritmo permite que el exponente salga multiplicando. Bien. Entonces miren que aquí quedó n logaritmo natural de a. Eso también es una buena propiedad. Y la propiedad de la división, así que yo tengo logaritmo natural de a dividido b, eso es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Entonces las divisiones las transforma en resta
las multiplicaciones en sumas, miren, y las potencias en un producto, porque tengo a la n y luego queda n por logaritmo natural de a. Como que les va bajando la jerarquía, ¿no? A las operaciones. Y esas propiedades son buenas porque, por ejemplo, a ver, veamos. Si yo tengo que calcular logaritmo natural tengo que calcular logaritmo natural, por ejemplo, de 2 a la 8, ¿cierto? Entonces yo tengo primero que calcular 2 a la 8, si lo hago directamente. Y luego calcular el logaritmo de eso. Numéricamente es más costoso, ¿no? Pero la propiedad 3 dice que esto es lo mismo que el exponente sale del logaritmo multiplicando, que de 8 veces logaritmo natural de 2, ¿no? Tenemos esa propiedad. Y con la multiplicación, algo semejante. Entonces, veamos cómo se prueban esas propiedades. Entonces, nosotros sabemos que una antiderivada de 1 sobre x, ¿cierto? De x. Probemos la propiedad de la multiplicación. Una antiderivada puede ser logaritmo natural de x, ¿cierto? Más una constante. Bien. Sin embargo, fíjense en esta función, logaritmo natural de una constante, digamos, a por x, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de esta función? Si yo derivo esta función, lo que quiero mostrar es que esta función que estoy escribiendo aquí también es una antiderivada de 1 sobre x. Miremos. Si yo derivo esta función, esto por lo que acabamos de denotar hace un momento, da 1 sobre a por x por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada interna? En este caso a, ¿no? Si derivo a por x con respecto a x, da a. Entonces cancelan los a aquí. Y probé entonces que el logaritmo natural de a por x es 1 sobre x. Por lo tanto, esta es otra antiderivada de la función. ¿Cierto? Tengo dos antiderivadas. Pero nosotros sabemos que todas las antiderivadas de una función son iguales, excepto una constante, ¿no? Entonces, aquí vemos la igualdad. O sea, hemos concluido, pues, que el logaritmo natural de a por x es igual al logaritmo natural de x más una constante. Bien. Ahora, ¿cuánto es esa constante? Es la pregunta. Bueno, démosle el valor a x 100. Esto tiene que valer para todo x, ¿bien? Para todo x mayor que 0. Que recuerden que el dominio de la función logaritmo natural son los números positivos. Entonces aquí estamos asumiendo que a es mayor que 0 y que x también, ¿no? Para que tenga sentido calcular logaritmo de a por x. Y esta igualdad tiene que ser válida para todo x. En particular, tiene que ser válida para x igual a 1. Entonces, en ese caso me quedaría que el logaritmo natural de a por 1, es decir, logaritmo natural de a, es igual al logaritmo natural de 1 más una constante. Bien. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? Cero, exacto. Sebastián dice que 0. ¿Eso que implica entonces? Que la constante c es igual a logaritmo natural de a. Y mire que aquí ya probamos la propiedad del producto. La constante c, logaritmo natural de a. Es decir, fijémonos, aquí voy a cambiar esto por una c. ¿Ve? Por logaritmo natural de a. Bien. Entonces acabé de probar. Si quieren lo escribo en este orden. Primero logaritmo natural de a aquí, y luego logaritmo natural de a x aquí. No importa, la suma es conmutativa. Entonces aquí acabamos de probar la propiedad 2. Miren,
logaritmo natural de a por x es igual a logaritmo natural de a más logaritmo natural de x. X puede ser cualquier número positivo. Si quiere le coloco b. Entonces acabamos de probar la propiedad 2. Logaritmo natural de a por b es igual a logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Bien, esa propiedad es muy importante. Y prácticamente con esta propiedad se demuestra el resto de propiedades que mencionan las notas. Porque, por ejemplo, ustedes saben, si esta propiedad de la multiplicación vale para 2, para a por b, entonces también vale para a por b por c. Bien. ¿Sí, la conexión a internet está bien ahí? ¿Sí me ven? Entonces, miren, yo coloco aquí 3, si coloco a logaritmo natural de a por b por c, entonces eso va a ser igual a logaritmo natural de a más logaritmo natural de b más logaritmo natural de c. Si vale para el 2, vale para 3 o 4 multiplicaciones o 5. Bien. Ahora, es que tienen problemas con internet algunos compañeros, ¿no? Bueno. Ahora, veamos esta propiedad. Dice el logaritmo natural de a elevado a la n. N piensen que es un número natural. N puede ser 2, 3, 4, 5. O sea, a la n es que a la n es a por a por a. ¿Cuántas veces se multiplica? Bueno, N veces. n veces. Entonces tengo n veces a multiplicándose consigo mismo, pues. N veces. Y yo puedo usar la propiedad que ya probé antes. Es decir, que todas estas multiplicaciones, estas n multiplicaciones se transforman en sumas. Entonces esto es lo mismo que tener logaritmo natural de a por la propiedad anterior más logaritmo natural de a más logaritmo natural de a n veces. ¿Cierto? Coloco unos puntos suspensivos aquí. Más logaritmo natural de a. N veces, ¿no? Entonces yo tengo un número sumado n veces, pues es lo mismo que decir n veces logaritmo natural de a, porque lo estoy sumando el mismo n veces, lo mismo que n por logaritmo natural de a. Entonces se probó la otra propiedad, ¿cierto? Señor. Exacto. Ahora, ¿cómo uno prueba la resta? Perdón, la división. Dice que cuando uno tiene a dividido b, eso es lo mismo que logaritmo natural, mejor dicho. ¿Cuánto es logaritmo natural de a dividido? Menos logaritmo natural de b. Entonces dice que se restan, ¿no? Entonces probemos esta también, a ver, ya que estamos como hoy tan entusiasmados. Pero antes de eso, noten que a sobre b yo lo puedo escribir así, como logaritmo natural. No, escribimos. Logaritmo natural de a por b a la menos 1, ¿cierto? Porque b a la menos 1, ¿qué es? B a la menos 1 es 1 sobre b. 1 sobre b por a, pues me da a sobre b. Entonces, pues, esto es álgebra, ¿no? Álgebra, porque yo siempre digo. ¿Y por qué hice este truco? Porque me quedó una multiplicación. Yo quiero usar la propiedad de multiplicación que ya conozco. Entonces, esto es igual a logaritmo natural de a más logaritmo natural de b a la menos 1. Bien. Sería así. Ahora, resulta que esta propiedad que yo probé, o sea, la forma en que yo la probé para todo número natural. Es decir, para números como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Pero esta propiedad es válida también para números enteros, es decir, para -1, -2. Los enteros se denotan así con esta letra Z, ¿no? Entonces aquí, si uno asume que esto también es válido para los enteros, este -1 que está aquí saldría acá. O sea, quedaría así. Logaritmo natural de A. Y este -1 viene y se multiplica acá. Entonces -1 por más da menos. Menos logaritmo natural de B. Ya queda B sin el -1 porque ya el -1 salió. Bien, más o menos así se prueba esta propiedad. El único detalle es que la forma en que probamos para los naturales positivos. ¿Cómo sería para probarlo para los enteros? Entonces les queda esa curiosidad ahí. Si tienen preguntas, me la hacen luego. De todos modos, ya podemos hacer uso de estas propiedades. Bien. Entonces, ¿en qué sentido nos va a servir la función logaritmo? Las siguientes dos observaciones nos va a servir para hallar derivadas de funciones bien complicadas. La primera observación es que si, la que ya he escrito antes, si yo tengo logaritmo natural de y y lo derivo, eso da 1 sobre y por y'. Primera observación. Y lo segundo, pues las propiedades que acabamos de probar, ¿no? Propiedades de logaritmo. Con estas dos cosas, propiedades del ln. Con estas dos cosas vamos a poder resolver problemas como el siguiente. A ver, problemas. O ejercicio mejor. De pronto no sé si ustedes en cálculo diferencial habrán visto esto. Creo, no sé si lo vemos, si está en el contenido programático de este curso, seguro que no, ¿cierto? Yo el curso de cálculo diferencial no lo he dado nunca. Bueno, entonces, supongamos que tenemos esta función y igual, por ejemplo, a raíz cuadrada de x. Más seguro es que se le olvidó, sí. Bueno, más 1 sobre x a la 2 por 1 más x. ¿Cierto? Así. Digamos aquí coloquemos una raíz cúbica más bien. ¿Cierto? Piensen en esa función. Está como fea, ¿no? Imaginen que ustedes les piden derivar esa función. Calcule, digamos, pregunta típica de un examen de cálculo diferencial, digamos, para ver si ustedes saben las reglas de derivación. ¿Quién es y'? Es decir, derivar esta función. Y pues ahí ustedes quedarían. ¿Qué reglas aplicarían? Pues como tiene una división, tocaría aplicar la regla del cociente, ¿cierto? Aplicar regla del cociente. Y luego, cuando haya que derivar acá en el regla de la cadena, regla del cociente y hasta regla del producto. Porque miren, cuando hayan derivar aquí el denominador, como tienen un producto, entonces regla del producto. O pueden distribuir el x cuadrado, ahí si no requieren regla del producto. Pero lo que sí es claro es que esto se complica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que podemos hacer para abordar este problema con estas dos observaciones anteriores? Pues nosotros podemos aplicar logaritmo natural a los dos lados, aquí, en esa igualdad, mejor dicho, voy a escribirlo aquí mismo. Me piden calcular y yo no calculo y', sino que antes de eso, aplico logaritmo natural a los dos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver. Aplico logaritmo natural. Nada de regla de cociente, nada de eso. ¿Cierto? Entonces, fíjense. Cuando aplico logaritmo, me quedo el logaritmo de una división. Entonces yo puedo empezar a aplicar todas las propiedades, esto aquí, propiedades del logaritmo, para ir desglosando esta función. ¿Bien?
como desbaratarla, simplificarla al máximo. Entonces puedo decir que como tengo una división, eso es igual al logaritmo natural de la raíz cúbica de x más 1, que se puede escribir así, x más 1 a la 1/3, ¿cierto? Raíz cúbica, tengo que tener 1/3. Menos, porque hay una división, el logaritmo natural de x cuadrado, lo que quedó en el denominador, por 1 más x. ¿Cierto? Porque acabamos de ver que el logaritmo, si tengo una división, lo transforma en una resta de esta forma. O sea, aquí hice algo malo. No, ¿cierto? Todo bien hasta ahí. Pero esta función la puedo seguir desglosando aún más. Por ejemplo, aquí tengo x más 1 elevado a la 1/3. Como este es un exponente que está dentro del argumento pues, de la función que estoy calculando el logaritmo, este exponente puede salir de aquí y lo puedo colocar acá. Resulta que esas propiedades son válidas para cualquier número, sea natural, entero, racional. Entonces queda 1/3 el logaritmo natural de x más 1. ¿Bien? Entonces miren qué bonito que esa raíz cúbica se simplificó mucho. Quedó solamente 1/3 por ahí multiplicando un logaritmo. Mucho más sencillo de trabajarlo. Y aquí coloco menos. Y fíjense que dentro de este logaritmo tengo un producto ahora. Entonces puedo aplicar la regla del producto del logaritmo y decir que esto es el logaritmo natural del x cuadrado, ¿cierto? Más logaritmo natural de 1 más x. 1 más x. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro eso? Y fíjense que aquí tengo un logaritmo Señor. natural. Tengo logaritmo natural, ok, de un x al cuadrado. Entonces este 2, ¿qué puedo hacer con él con la propiedad del logaritmo? Propiedad 3. Pasarlo a multiplicar acá, ¿cierto? Lo quito de aquí por la propiedad 3 y lo coloco acá. Eso es lo que hace el logaritmo. Entonces miren cómo simplificó todo. Entonces apliqué el logaritmo y eso se desglosó. Bien. Como este menos está afectando todo lo que está dentro del corchete, yo puedo quitar el corchete y distribuir el menos. Entonces este primer término va a quedar negativo. Y por ahí de signos menos por más, da menos aquí también. Y quito el corchete. Y resulta que el logaritmo de la función que queremos derivar quedó así. Bien, mucho más simplificado. Ahora, todavía no hemos respondido la pregunta de cuánto es y'. Bien. ¿Quién es y? Recuerden que y era simplemente Profe, esta qué pena. función. Eso. Sí, Es que lo que escribió abajo no se ve por la barra, pues en mi pantalla no se alcanza a ver por la barra de Zoom, entonces no sé si podría copiarlo arriba o... todo el mundo tiene el mismo problema. No, dele alt y se le quita. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Cómo? ¿Él o yo? No, Es que a el mí me profe. sale... Dele Es alt, que a mí solamente alt. ¿Al? Listo, listo, gracias, gracias. Ya. Bueno, Bien, bien, gracias. Entonces llegamos a eso, pero no hemos respondido a la pregunta, como les digo. Nosotros queríamos derivar esta función que habíamos estado de acuerdo en que era que aplicar regla de la cadena, regla del cociente y hasta regla del producto. Bien, pero nosotros ya dijimos que el logaritmo natural, llegamos a esta conclusión, que el logaritmo natural de y es eso. Bien, ahora yo puedo, ahora sí, o sea, empezar a derivar. Yo puedo derivar a los dos lados. Si yo derivo aquí, entonces derivo todo esto, ¿cierto? Derivo a los dos lados. Pero ¿cuánto me da la derivada del logaritmo natural de y? La derivada del logaritmo natural de y, miren, aquí la tenemos, es 1 sobre y por y'. Bien. Entonces, ya de esta línea última pasamos a lo siguiente.
que 1, estamos derivando con respecto a x. Entonces, 1 sobre y por y', ¿cierto? Y aquí aparece el y', este es el que tenemos que despejar a este señor. Es igual. Y derivo aquí en el lado derecho toda esta expresión que tengo. Entonces, igual a ¿qué? A 1/3. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo natural de x más 1? Es 1 sobre lo que está en el argumento. 1 sobre x por 1. Exacto. 1 sobre x por 1. Entonces lo dejo así porque la derivada interna es 1. Entonces me daría 1 sobre x, que es lo mismo que 1 sobre x más 1, lo mismo. Menos 2 por la derivada de logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Menos la derivada de 1 más x, de logaritmo natural de 1 más x, que es 1 sobre x. 1 sobre 1 más x, perdón. Entonces, miren, derivé a los dos lados. Por lo tanto, y' va a ser, ¿qué? Va a ser, despejándolo aquí, este y que está en el denominador lo paso a multiplicar, va a ser y por todo esto, ¿no? De hecho, estas dos funciones se pueden simplificar. Ustedes pueden verificar que eso, como es, aquí tengo 1/3 de esta cantidad. 1/3 de 1 sobre 1 más x. Y aquí tengo menos 1 de 1 sobre 1 más x. Entonces, 1/3 menos 1 da menos 2/3. Entonces, tenemos que tener menos 2/3 de 1 sobre 1 más x. Resté fueron los números que acompañan. Es decir, resté el 1/3 con el menos 1 de aquí. Menos, bueno, y cierra paréntesis, menos 2 sobre x. Bien. Entonces miren que y' es y por esto que está entre corchetes. Es decir, y' es, recuerden que y es todo esto. Entonces y' es, en vez de colocar y, coloco lo que vale la función. Y' es raíz cúbica de x más 1, que eso vale y, sobre x al cuadrado por 1 más x. Y si se fijan que yo creo que fue mucho más sencillo por este lado, porque solo aplicaron propiedades del logaritmo. Y miren que la función y, o sea, quedó esta parte aquí compacta, sin desglosarse así. Si uno se pone a hacer regla del cociente, eso va a quedar se va a abrir eso, un montón de cuentas, que después va a ser hasta difícil trabajar con eso. Me preguntan qué le pasó a la y. Y es esto, miren, la sustituí por esto. Esto que está entre paréntesis es y, mire aquí. O sea, y es igual a eso. Entonces lo sustituí aquí, bien. Y ya calculé esa derivada. Entonces usamos propiedades del logaritmo natural, bien. Entonces miren qué tan sencillo se tornan las cosas así. Eso por una parte. Entonces, el logaritmo natural nos ayuda a calcular derivadas, usando sus propiedades, bien. Entonces aquí en las notas, recuerden que estas notas son para que ustedes lean, ¿no? Aquí en las notas hay otro ejemplo. Ustedes pueden fijarse en el ejemplo 10. Dice derivar esta función. Aunque aquí ya la función tiene logaritmo natural. Entonces aquí simplemente es aplicar las reglas. Y miren que cuando lo desglosa uno, queda así. Desglosándolo bien. Y luego simplemente derivan, ¿no? Entonces pueden revisar ese ejemplo semejante al que hicimos. Entonces dice aquí. Profe, una pregunta. Sí, ¿Usted nos compartirá esas notas? Es que mi internet estaba demasiado intermitente y no puedo entender bien la clase. las notas, sí, yo creo que ya las envié al grupo, ¿o no? Creo que sí. No, ese es de logaritmo natural, no. Sí, ya está en el grupo. ¿Sí? Sí, verifique y
Y si no, las envío de nuevo, pero voy a enviarlas. Es que como a veces nos ponemos a conversar ahí en el grupo, entonces se va quedando la información atrás. Luego cuando alguien ingresa no ve lo nuevo, no ve las notas, no ve. Porque nosotros hablamos, conversamos mucho. Bueno, entonces tenemos eso. Y eso es lo que se llama prácticamente, ese ejemplo que yo acabé de hacer, se denomina diferenciación logarítmica. ¿Bien? Miren cómo lo presentan aquí. Con frecuencia, el trabajo de derivar expresiones que incluyen cocientes, productos o potencias se puede reducir de manera sustancial aplicando primero la función logaritmo y usando sus propiedades. Ese método es denominado derivación logarítmica. Eso es lo que acabamos de aplicar en el ejemplo anterior y aquí, ejemplo 11, hacen eso. Si queremos calcular y' de esta función tan complicada aquí, miren, nuevamente aplican logaritmo natural a los dos lados y desglosan todo usando propiedades del logaritmo. Bien. Entonces prácticamente repite lo que ya les mostré. Bien. Entonces ustedes revisan ese ejemplo 11 que es distinto al que yo hice. Que hice, me lo inventé ahí y ya salió hasta bien, ¿no? Y otro concepto importante es otro tipo de integrales que nos podemos arriesgar a resolver ya. Son, por ejemplo, la integral de tangente de X, ¿no? Integrales trigonométricas. Porque hasta ahora nosotros sabemos, por ejemplo, que la integral de coseno es ¿cuánto? A ver. Una función que cuando la derive me dé coseno. ¿Cuál será? O una función que cuando la derive me dé X. Profe, coseno no sería menos seno. No, sería seno, ¿no? Porque el seno es coseno. Estaría seno de X. Y la del seno, esa sería menos coseno. Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces hay que poner un menos para que quede positivo. Entonces nosotros sabemos estas reglas, ¿cierto? Que es más una constante. Pero nunca nos hemos atrevido a preguntarnos, por ejemplo, cuál es la integral de tangente. Bien. Y ahorita con logaritmos la podemos resolver, ¿listo? Tangente de X por dx. ¿Cuál será la integral de esta función? Entonces enseguida vamos a tratar estas integrales trigonométricas usando el logaritmo natural. No es cotangente. No es cotangente. Tiene que ver con un logaritmo. Bien. De hecho, el logaritmo es seno X. Entonces, se nos acabó el tiempo. Les voy a enviar enseguida el otro link. ¿Listo? Como hoy estamos hablando tan despacio, tan tranquilos, no necesitamos descansar. Profe, ¿usted esta grabación de la clase la publica mañana?